bienvenida al abogado Virgilio Saquicela. Él es primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Abogado Saquicela, le saludamos nuevamente y le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer cómo se está reestructurando la agenda legislativa para dar paso a este importante juicio político. Buenos días, Gustavo. Un saludo a la Atenas del Ecuador y al auto del país. En efecto, el día viernes tuvimos una sesión de pleno donde se dispuso el archivo del juicio del ministro de Energía, Ortiz, para dar paso a lo que es el procesamiento, el enjuiciamiento político al subcontralor Celi, que renunció en los últimos días ya al cargo que venía desempeñando y que lastimosamente lo venía haciendo incluso desde la cárcel. Bajo ese punto de vista, la agenda no se afecta, la agenda legislativa que se aprobará dentro de el plazo que establece la ley orgánica de la función legislativa es de unos 68 proyectos priorizados y obviamente con la puerta abierta para las iniciativas del gobierno nacional, para las iniciativas de los propios legisladores y para los procesos de enjuiciamientos políticos, como el caso del excontralor Celi, que a pesar de haber renunciado, conforme lo dice la propia nota, sigue el proceso adelante con lo que es la sustanciación ante la Comisión de Fiscalización y luego con el informe respectivo pasará al Pleno, en donde los 137 legisladores tendremos que analizar el mismo y tomar la decisión acorde a la prueba que se aporte por parte de quienes están involucrados en este proceso político de juicio. Tenemos entendido que varios personajes de la historia reciente de Ecuador tendrán que comparecer ante la Asamblea. Algunos de ellos los mencionamos en la nota introductoria, pero veremos a personajes como Galo Chiriboga, el ex fiscal Carlos Vaca Mancheno, otro ex fiscal, también a Carlos Pareja Yanuseli, al ex gerente de Petroecuador. Este juicio en contra de Celi no es solamente por la situación de Celi, que de alguna manera se ha definido ya a través de su renuncia, pero tiene connotaciones sumamente importantes en el presente y el pasado reciente de Ecuador en el ámbito de la corrupción. Lastimosamente es una tela araña que viene tejiéndose desde hace varios años atrás, en donde los personajes que usted acaba de citar han estado involucrados de una u otra manera en los temas de control del país, es decir, los encargados de controlar que las cosas en el sector público, sobre todo en el cual se maneja fondos de la Radio Nacional, sean correctas, que no se tome por asalto esos fondos que pertenecen a los ecuatorianos, son quienes están involucrados y esa telaraña ha llegado hasta Celi, desde Poli y todos los que han estado en este inconveniente. Y sí, habrá la oportunidad de que al menos vía digital, ojalá se conecten estos ciudadanos para que puedan rendir cuentas al país a través de la Asamblea Nacional, pues la gran mayoría están prófugos fuera del Ecuador, están viviendo en otros lares del planeta, presumiblemente en la gran mayoría de los casos con recursos del erario nacional, reitero, y obviamente hay pocos como Celi que están en las cárceles del país. Sin embargo, al final del día, la Asamblea Nacional, si bien es un juicio político, se convierte en juez, y al ser juez tiene que tomar una decisión sobre la base del debido proceso de respeto de los derechos de las personas, de los procesados en este caso, y será la que tenga que resolver en base a las pruebas aportadas. Por más juicio político que sea, tenemos que esa calidad de jueces, los asambleístas. Así que tenemos que esperar cómo se van dando esa aportación de pruebas, el informe de la Comisión de Fiscalización para tomar una decisión la que corresponda conforme a derecho y a la realidad de este proceso político.
Asambleísta, muy buenos días. Se ha solicitado también de parte de la Asamblea Nacional, más allá del juicio político, una ley interpretativa de la Contraloría General del Estado y, en definitiva, una norma que no tenga los vacíos que le ha llevado al país a enfrentar la situación que ha tenido que enfrentar precisamente a propósito de lo ocurrido con la Contraloría y con el Contralor subrogante Pablo Celia, hasta que él definitivamente renunció. ¿Qué se ha analizado? ¿Qué se ha propuesto? ¿Qué se ha planteado dentro de la Asamblea sobre este otro trabajo que debería ser paralelo? Bueno, habría que legislar en el sentido de este vacío legal que se da bajo estas circunstancias. Un subcontralor que tenía, obviamente, de acuerdo con el 33 de la ley de la Contraloría General del Estado, si no me equivoco, la facultad de nombrar un subcontralor, que estaba la señora Zárate, ante la renuncia de ella, desde la cárcel pretendió y en efecto nombró al señor Río Frío, me parece, como contralor. El tema está allí. Se ha buscado alternativas fundamentalmente de una salida política, porque expresamente no existe en la legislación una salida a este inconveniente que se ha causado en el Ecuador, sobre todo ético, ¿no? Más allá del pragmatismo legal. Es un problema ético que tendría que ser resuelto a lo mejor con una salida política de manera inmediata, porque si bien ya renunció el CELI, tiene que forzosamente el Consejo de Participación Ciudadana, porque así lo prevé la Constitución, iniciar el proceso de elección o de selección del nuevo Contralor General del Estado, un proceso que es un proceso largo, que no durará menos de, según los cálculos, de marzo, abril del próximo año. Es decir, ¿qué va a suceder con la Contraloría mientras se da este proceso? En un caso, la Asamblea tendrá que buscar legislar para suplir estos vacíos legales, pero que regirán para futuro, bajo el principio de la irretroactividad de la ley. Y de otro lado, habría que buscar tal vez una salida concertada entre lo que es la Procuraduría General del Estado, la propia Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional. En ese tema se está en análisis, porque hay que sintonizarse también con el pueblo ecuatoriano, que lo que reclama es que se actúe en una lucha frontal contra la corrupción. Y toda esta maraña o telaraña que se ha tejido es obviamente una situación de corrupción latente en el país. Así es de que yo soy partícipe de que quien puede lo más por principio legal y lógico puede lo menos. Si el Consejo de Participación Ciudadana puede elegir al Contralor General del Estado ante este vacío legal que se ha provocado en el país y que es de conocimiento público, podría ser el mismo Consejo de Participación Ciudadana el que pueda encargar a un funcionario idóneo de carrera mientras se da el proceso de selección. Pero entiendo que será un análisis jurídico-político que se dé en estas horas que vienen por delante, y ojalá se encuentre la mejor solución en aras de la lucha contra la corrupción en el Ecuador. Mientras se ventila este importante juicio que les tendrá muy ocupados, pues son casi 50 personas las que comparecerán, además de las decisiones que tienen que tomarse para solventar esa aparente acefalía en la Contraloría. Debe seguir la acción legislativa, una agenda bastante ambiciosa. Se presentó por parte de la señora presidenta de la legislatura. Quisiéramos saber cómo va a avanzar este tema. Hay vetos del Ejecutivo que se han dado a 5 leyes aprobadas ya en la anterior legislatura, y está allí también el proyecto de ley de libertad de expresión que la presentó el señor Guillermo Lasso, tema muy discutido en esta semana por ese incidente en TC Televisión. Allí quisiéramos preguntarle por qué esta ley o esta propuesta de ley que reemplazaría a la Ley Orgánica de Comunicación ha ido a la Comisión de Relaciones Internacionales, cuando anteriormente fue tratado en la Asamblea por la Comisión Especializada de los Derechos Colectivos, y también cómo se aspira a tramitar esta ley. Bueno, fue aprobada o calificada en el CAL, en el Consejo de la Legislatura, que lo integro de manera directa en calidad de vicepresidente de la Asamblea, hace ya 15 días más o menos, y se resolvió de que pase a la Comisión de Garantías Internacionales, en virtud de que, a ver, estas comisiones son noveles, son nuevas. Tenemos más o menos 15 comisiones permanentes. En el periodo anterior habían habido 12 y se habían creado en la reforma
a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que lo hizo la Asamblea anterior, de las nuevas 3 comisiones, por necesidad, en distintos ámbitos. De un lado, en el tema internacional también están los temas de libertad de expresión, y de otro lado se analizó por la carga que tiene cada una de las comisiones. Las comisiones que estuvieron ya funcionando tienen una carga bastante alta de proyectos que tienen que salir adelante de acuerdo con la agenda legislativa, y estas nuevas comisiones tenían la posibilidad de solventar esta situación y permitir viabilizar más bien que el informe venga lo más pronto posible. Desde ese punto de vista se analizó y se tomó la decisión, así es que esperamos el informe de la comisión para que pase al pleno. Sin embargo, yo soy partícipe de que debe mantenerse siempre la tipicidad respecto de situaciones como las que se acaban de suscitar en el país y son de conocimiento público, porque a veces se dan esos abusos también de los medios de comunicación o de periodistas o de quienes están frente a una pantalla o un micrófono, que tienen que estar tipificados en sanciones de orden legal, de orden penal, para que la gente no incurra de esa manera en esas agresiones a las personas, al honor, a la integridad. Bajo ese punto de vista, dependiendo ya del informe, como hoy establece la ley con informe de mayoría o de minoría, se tendrá que tratar de aprender y resolver esta ley que aspiremos sea beneficiosa para el país. Sí, sobre este tema realmente un flaco favor han hecho estos dos periodistas de La Posta con este incidente que hace añorar a mucha gente esas leyes sancionatorias del gobierno del expresidente Correa. Seguramente si el señor Leonidas Issa, la CONAIE, quisiera hacerlo, va a encontrar sustento en otras leyes del Código Civil y Penal para presentar un litigio, un reclamo adecuado desde la justicia en contra de los periodistas, pero desgraciadamente en este momento justamente es el gran problema que generan. Se desvía la atención hacia las leyes sancionatorias, hacia aquellas que ponen una serie de regulaciones para impedir, para dificultar el libre ejercicio. No creemos justamente en el libertinaje, y eso es lo que se ha dado. Esa fue una negra página que se ha vivido en estos días, pero no debe llevar esto a distorsiones en cuanto a cómo debe enfocarse esta ley, que bien ha hecho el presidente Guillermo Lasso de llamarle una ley de libertad de expresión, y ojalá realmente no se pierda ese espíritu. En todo caso, ¿con qué cronología piensa usted va a tratarse esta ley que regule la comunicación en Ecuador? Bueno, Gustavo, la comisión tiene 90 días para presentar el informe, ¿no? Hasta 90 días, puede hacerlo antes. Entiendo de que más o menos en 2 meses estará el informe para primer debate. Lo trataremos de manera inmediata y luego pasará con esa aprobación al segundo debate. Esperemos que en alrededor de 100 días más o menos se pueda haber resuelto el tema de la ley de comunicaciones. Son los plazos que establece nuestra ley. Bajo ese punto de vista también, bajo ningún análisis podría desafortunado incidente incidir, valga la redundancia, en que el legislador vaya a buscar irse en contra de la libertad de expresión. Yo siempre, antes de este incidente, he dicho, también tiene que haber una regulación, por mínima que sea, a la cual tenemos que sujetarnos, y nos sujetamos todos los ecuatorianos, sea en la ley ordinaria o sea en leyes especiales, pero tiene que darse un trastoque, un cambio total a la ley actual que usted conoce de memoria, que es y cómo se ha manejado o ha permitido que se maneje el Estado ecuatoriano en los años anteriores. Así de que creemos que se garantizará y al 100% la libertad de expresión en el tema específico. ¿Cómo se encuentra, por otra parte, el equilibrio de fuerzas? Realmente la situación en la Asamblea no está muy clara, no se ha actuado tampoco aún en función de votos como para poder diagnosticar si es que existe cohesión en esta especie de bloques o por lo menos de acuerdos iniciales que se hicieron. Pachacutic es un misterio, incluso con divisiones internas dentro de los movimientos indígenas y del propio Pachacutic. No sé, la bancada del Acuerdo Nacional BAN, del cual usted es parte, qué tan sólida se encuentra y con cuánta claridad en cuanto a cómo van a actuar ya en el momento en que se requieran votos para aprobar
uno y otro proyecto. También creo que tuvo un inusitado crecimiento allí por cambios de camisetas en la asamblea, juega su papel. Descríbanos un poquito cómo está ese ambiente en términos de mayorías y de grupos que puedan actuar coordinadamente en la asamblea legislador Saquicela. Y quizás sumando a lo que dice Gustavo, asambleísta, ¿cómo ve usted las fuerzas políticas, esta coyuntura al interior de la asamblea para el juicio político de Celi? Bueno, yo creo que en el caso de Celi, empezando por lo último, no habrá mayor novedad en cuanto a la decisión final, pues si bien todavía no se efectúan pruebas, son de conocimiento público lo que ha sucedido en el país, la manera en la cual se ha manejado lastimosamente la Contraloría en el Ecuador en los últimos 15 años deja mucho que desear. Muchos casos en los cuales se han servido de esa facultad de controlar para pregonar la corrupción, y eso no ha sucedido solo a nivel nacional, ha sucedido en las provincias, y eso también tiene que ser revisado, y tiene que ser fiscalizado, y tiene que ser analizado. ¿Qué sucedió con los mandos medios de las provincias que llevaron a algunos procesos de persecución política y otros procesos para beneficiar a sus allegados? Eso será en el momento oportuno. En cuanto a la mayoría dentro de la Asamblea, sí, todavía no han llegado temas álgidos, Gustavo. Hablemos de la ley tributaria, hablemos el tema de la ley propia de educación superior, el tema de la ley laboral, serán temas álgidos, el tema minero y otras situaciones. Sin embargo, lo que se ha venido extendiendo puentes por la propia presidenta de la Asamblea Nacional, que coincidentemente es parte del movimiento Pachacuti, posibilita ese diálogo complicado, pero al final del día diálogo que permite que se vaya fortaleciendo esa mayoría dentro de la Asamblea, que permitió que estemos como dignidades de la misma. Sin embargo, hay que seguir reforzándolo, hay que seguir dialogando. Habrá muchos casos en los cuales podamos coincidir, habrá otros casos de los que tengamos disensos, que no tengamos puntos de concordancia, pero eso es el diálogo. Tendrá que buscar esas alternativas. Hay que poner al Ecuador por delante, no solo como discurso, sino al final del día como una solución para las necesidades de la gente. Así de que estamos trabajando en ese tema dentro del BAN. Estamos 24 legisladores, si no me equivoco. Hemos coincidido sobre el tema de gobernabilidad. En el caso mío, desde que apoyé a Guillermo Lasso en la segunda vuelta de manera decidida en mi provincia, en el austro del país, logrando consolidar una victoria allá, que posibilitó que se integran este momento presidiendo el Ecuador. Así ¿Cuántos legisladores integran el BAN, la bancada de Acuerdo Nacional? ¿Cuántos son? Somos 24 legisladores, Gustavo. Y si se encuentran sólidamente organizados, actúan en forma conjunta. Sí. Hay temas en los cuales incluso podemos tener alguna, no encontrón, sino más bien algún punto de vista, y los debatimos al interior y buscamos alternativas, porque hay que discutir, hay que poner los puntos de vista sobre algunos temas. Hemos tratado ya vetos del presidente, y se trató un veto sobre el tema de seguridad social, que en efecto se tomaron 6 votaciones porque eran 6 puntos o artículos que se discutían. Nos faltan 2 o 3 vetos por resolver, que se lo hará en la sesión del día de mañana y en la sesión del próximo martes. Estamos trabajando en esa temática. Usted, abogado Saquicela, con la idea de que en realidad no existe una mayoría consolidada para apoyar una línea del Ejecutivo, sino más bien posiblemente se trabajará en base a mayorías móviles, dependiendo de cada caso que se vaya tratando en la Asamblea. Sí, puede darse en efecto ese aspecto, esos parámetros. Hay que decirle con seriedad las cosas, hay que decirle la verdad al Ecuador. Sin embargo, hasta el momento se ha mantenido esa mayoría que era formada Pachacuti, Izquierda Democrática, los independientes y el movimiento Creo. Se ha mantenido, ha habido temas en los cuales se ha coincidido con el bloque social cristiano y se ha votado conjuntamente. Ha habido temas como ayer en los vetos que se coincidió con el bloque de UNES. Son situaciones, pero nosotros hemos dialogado dentro de esta mayoría que posibilitó la conformación de la Asamblea Nacional
reitero, Pachacuti, Izquierda Democrática y el BAN, nos mantenemos firmes en las posiciones que hemos tomado, con las divergencias que siempre se darán de una u otra manera. Agradecemos mucho por habernos atendido. Sí, nos ha dado una idea de qué es lo que está pasando en la legislatura, que entra en esta etapa compleja en la cual el juicio al ex contralor tendrá un muy buen espacio de atención por parte, o captará un buen espacio de atención por parte de los legisladores. Han escuchado al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, al abogado Virgilio Saquicela. Son las 8:27. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.